con los trabajadores. Por una parte, cuáles son las condiciones bajo las cuales tienen licencias y luego qué sanciones pueden adoptarse contra los que no estén vacunados y quieran asistir a su trabajo en sitios cerrados. Hemos por eso contactado al especialista en Derecho Laboral Jorge Toyama, que nos dará alcance sobre esta doble problemática. Doctor Toyama, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muy buenos días, Wanda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo quisiera saber si existe o no una normativa clara que define los términos del descanso médico cuando un trabajador tiene síntomas de COVID-19. No hay mucha claridad, desafortunadamente, ¿no? En esta pandemia nos hemos tenido que adecuar a las normas, las leyes se han tenido que adecuar a la pandemia. La pandemia es más rápida, dinámica que las normas. Y frente a esta coyuntura, las leyes no son suficientes. Una cosa es tener positivo de COVID y otra cosa es tener un descanso médico por COVID, ¿no? En estricto, para tener un descanso médico se requeriría que el médico de la empresa o algún médico que vea al trabajador pida un certificado médico, ¿no? En estricto, y con eso ya habría un certificado médico y el empleador recupera esos días de licencia del Seguro Social, ¿ok? Entonces, por eso las empresas tratan de pedir un certificado médico. Si no existe ese certificado médico, que es muy común hoy día, ¿no? Los trabajadores igual tienen derecho a una licencia con goce de haberes si es que hay el examen positivo de COVID. El problema se presenta con el tercer grupo, con trabajadores que tienen los síntomas, ¿no? Pero no tienen un certificado, un examen positivo de COVID, ¿no? De acuerdo. Carlos, estamos con el doctor Elmer Huerta también, que sin duda nos dirá cómo está percibiendo él la evolución de la pandemia en nuestro país, en vista que el abogado Toyama nos ha dicho que la pandemia va más rápido que nuestras normas y quizás también que nuestras costumbres. Adelante, Carlos. Sí, doctor Huerta, ¿cómo está? Muy buenos días nuevamente, muchas gracias por participar hoy en Ampliación de Noticias. Y evidentemente esta es una preocupación muy grande porque hemos escuchado a través de reportes de nuestros periodistas cómo hay esta, digamos, imposición, obligación a las personas con COVID de conseguir de todas maneras el documento, el papel del descanso médico. Y hay personas que han tenido que ir con COVID contagiados, ya casos confirmados, a hacer la cola por horas, a sabiendas de que pueden contagiar a otra persona y también, por supuesto, la salud de ellos mismos puede verse deteriorada porque una persona con COVID tiene que reposar, tiene que descansar, evidentemente. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Buenos días, saludos al doctor Toyama, también a la distancia. Pues sí, yo le doy la razón completa al doctor Toyama. Él está en lo cierto. Yo creo que estamos en una situación excepcional de pandemia y al estar en una situación excepcional de pandemia necesitamos también soluciones extraordinarias a la situación de salud, en este caso de los certificados médicos. Ya vemos las larguísimas colas de personas que están en su doble cola. La primera fue para hacerse la prueba y allí probablemente muchos de ellos contagiaron a algunos que no estaban contagiados, pero que querían saber si estaban o no con COVID, y ahora en la segunda cola igual. Yo creo que el Estado tiene que ser mucho más ágil, el Estado tiene que ser muchísimo más previsor y ya a las primeras colas que se están dando, ya los grupos de expertos tienen que estarse reuniendo y decir, miren, estas colas van a aumentar y se van a multiplicar por 10 en los próximos días, así que tenemos que hacer algo. Hoy día, lunes 17, hoy día debe salir algún tipo de norma, esta mañana, del Ministerio de Trabajo para solucionar este problema. Ese es el tipo de respuestas que se le exigen, Fernando, Carlos, a un Estado que sea ágil y que se adecue a la realidad. Doctor Toyama, este tema es tanto más complicado que en muchos ambientes se está promoviendo que uno se haga las pruebas a sí mismo en sus domicilios. Ya hay cada vez más ventas de esas pruebas, siguen siendo caras, pero en fin, eso permite por lo menos no tener que ir a hacer colas ni desplazarse cuando tiene síntomas. ¿Cómo se va a poder acreditar la validez de esa prueba si no la hace un médico, si no la hace uno mismo en su domicilio, precisamente para no salir a la calle? Ese es también otro tema, ¿no?, que bien mencionas, ¿no? Lo que se requiere, creo, en este momento es de mucha confianza, mucha buena fe, ¿no?
hay un dicho muy simple: trata a los demás como te gustaría que te traten. Si tú tienes los síntomas del COVID, que muchísimas veces nos ha explicado el doctor Huerta, ¿no? Llamas al empleador, ¿no? El empleador debe presumir, debe tener buena fe, debe confiar en ese trabajador, ¿no? Y si le manda una prueba privada que se ha hecho él mismo u otra, ya además darle el descanso médico, no exigirle al trabajador que de todas maneras haya una prueba, número uno, y después peor un examen médico. Aquí la clave, creo yo, es mientras que el Estado no reaccione y no emita, por ejemplo, una norma muy simple: declaración jurada. Toda persona que tiene síntomas de COVID se presume enfermo de COVID y se acabó. Si el empleador tiene dudas, puede mandar a su médico, lo puede llamar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero esta situación excepcional requiere normas excepcionales, y quizás la declaración jurada de buena fe es lo que hoy día se necesita para aquellas empresas que dudan, desconfían, siempre están a la defensiva con los trabajadores. Correcto, y eso es lo que se hace aquí, Fernando Carlos. Por ejemplo, tú simplemente te haces la prueba casera, te sale positiva, o tienes un síntoma, porque la norma es esa: si tú tienes un síntoma, presume que tienes COVID y quédate en tu casa. Inmediatamente llamas a tu empleador, a la Oficina de Recursos Humanos, e inmediatamente te extienden un descanso médico hasta que clarifiques. Es lo que se llama, lo que dice el doctor Toyama, la confianza. Pero lamentablemente, ¿verdad?, cuando hay muchos vivos, esa ha sido nuestra norma, sí. Entonces los empleadores dicen: no, me va a hacer el avión, mejor que venga y que traiga un papelito que diga que está enfermo. Así es. Doctor Toyama, con el nivel de contagios que ha aumentado de manera considerable en estos últimos días en nuestro país, ¿a qué nivel llega el ausentismo en las empresas? Tengo entendido que es alto, pero quisiera que usted nos explique esta situación, pero permítanos por favor un minuto, porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y regresamos para su respuesta. Ampliación de noticias, 8:20 de la mañana. Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos con ustedes conversando con el doctor Jorge Toyama, abogado laboralista, profesor de Derecho en la Universidad del Pacífico, y también con el consultor médico de RPP, el doctor Elmer Huerta. Le había dejado planteada la pregunta, doctor Toyama, sobre el nivel de ausentismo que hay en estos momentos en las empresas, ya sea públicas o privadas, por el incremento tan notorio en los contagios de la COVID-19. ¿A qué nivel llega este ausentismo? Bueno, del total de trabajadores en el Perú, de la PEA de 17 millones de peruanos, el 70% trabaja presencial. Tiene que ir al trabajo, ¿no? Tiene que ir al campo, tiene que ir a la fábrica, tiene que ir al restaurante. Solo el 30% tienen la posibilidad de trabajar en casa, ¿no? Porque su trabajo lo permite. Entonces, de los que están yendo a presencial, ¿no? Hoy día el ausentismo está llegando al tercio casi, dependiendo del sector, entre el 20 y 30%. Es decir, de cada 10 peruanos que trabaja presencial, entre 2 y 3 se están ausentando. Y usted lo ve en el día a día. Las agencias de banco, por ejemplo, algunos no están funcionando. En las fábricas había, por ejemplo, 3 líneas, están funcionando 2, ¿no? Entonces las empresas se están adecuando, ¿no?, a eso. Las unidades mineras están alargando sus jornadas excepcionalmente para que los trabajadores tengan la menor exposición al contagio. Sí se está afectando, sí se está apreciando un efecto en el ausentismo, ¿no? Tomamos nota entonces de que usted refiere cálculos en los cuales 30% de los trabajadores que estaban trabajando de manera presencial se hayan afectados por el COVID y haya ausentismo en esa proporción. Doctor Huerta, quería preguntarle algo que da lugar también a muchas discrepancias. Es relativo a la duración de la cuarentena. Estamos acostumbrados a una cuarentena de 14 días, al término de los cuales ya se presumía que los síntomas habían bajado y que no era contagioso uno. Pero con el Omicron han cambiado las circunstancias y se habla ahora, doctor Huerta, de una cuarentena de 10 días. ¿A usted le parece eso suficiente y razonable? Yo creo que sí, es razonable, Fernando. Eso ya se había hecho en realidad incluso en muchos países a 10 días con la variante Delta. Eso ya estaba hecho. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entre manos en este momento? Tenemos que hay una población altamente vacunada, Fernando, y en una población altamente vacunada como la que tenemos en el Perú, en el que 80% de la población objetivo mayor de 12 años ya ha recibido por lo menos 2 dosis de la vacuna, aunque no es suficiente y hay que
empujar la tercera dosis, ya Omicron causa una enfermedad mucho más leve. Eso está demostrado en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y yo no veo por qué tenga que ser diferente en el Perú. Entonces, al producirse una enfermedad mucho más leve, los síntomas son más leves, hay necesidad de acortar ese periodo de aislamiento, de cuarentena que una persona tenga que tener en su casa. Es más, nuestros vecinos en Argentina lo tienen en 7 días, Estados Unidos lo tienen 5, en Europa están en 7, lo van a bajar a 5. ¿Por qué? Porque en este momento, Fernando, y este es el tema que quisiera que nuestros oyentes reflexionen, hay que hacer balances entre lo que es la salud individual y lo que es la salud pública, las políticas de salud. Nos está diciendo el abogado que en este momento, mira, un porcentaje importantísimo de ausentismo laboral. ¿A dónde vamos a llegar? Aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ya no se está recogiendo la basura. Los vehículos de transporte público están circulando menos. Los aeropuertos están más llenos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en la casa con descanso médico por Omicron. Ese balance entre la salud individual y la salud pública me parece que ha determinado que sea 10 días y que de repente podría acortarse a 7 en un momento determinado. Justamente sobre ese tema, doctor Huerta, doctor Toyama, quería invitarlos a escuchar parte de la declaración que ha brindado el día de hoy el ministro de Salud, Hernando Ceballos, a TV Perú, con respecto a los periodos de aislamiento. En resumen, ha dicho que para esta variante Omicron no es necesario periodos muy largos justamente de aislamiento. A ver, escuchemos al ministro de Salud. Puede tener síntomas, congestión nasal, fiebre, pero no signos de alarma, es decir, no está desaturando, no disminuye su cantidad de oxígeno en la sangre, no hay dificultad para respirar. Estos pacientes pueden esperar en su domicilio, previa evaluación, por supuesto, médica, si tienen algún tipo de comorbilidad, y el paciente que tiene fiebre o un poco de decaimiento, pero que tiene sus vacunas y no tiene digamos, ninguna comorbilidad, también puede ir a su domicilio. No es necesario hospitalizarse, incluso no es necesario que se haga una prueba molecular o antigénica, primero porque la gran cantidad de pacientes, por los contagios que están creciendo mucho, es imposible. En Estados Unidos ya se están acabando las pruebas moleculares, ¿no? Bueno, ahí teníamos entonces al ministro de Salud en esta declaración que brinda a TV Perú. Doctor Huerta, creo que va en la línea, obviamente, de lo que ya había manifestado, ¿no? Correcto, efectivamente. Omicron nos ha cambiado completamente las reglas del juego. No hay que decir que es una enfermedad leve, porque en alguna persona puede ser mucho más severa y hay que obviamente evitar el contagio a toda costa. Pero en este balance que hay que hacer entre el funcionamiento de nuestra sociedad y el peligro de que Omicron pueda causar en una población vacunada, altamente vacunada como el Perú, problemas, yo creo que hay que lograr ese balance, y los 10 días me parece que están bien, Fernando, y es más, yo diría que en algún momento debe considerarse ponerlo en 7 días cuando tengamos más información sobre los periodos de transmisibilidad. Doctor Toyama, ¿qué pensar sobre lo que es jurídicamente aceptable respecto a los trabajadores que no quieran vacunarse? Hemos visto el caso vergonzoso de ese tenista número 1 del mundo en Australia, que ha mentido a las autoridades de inmigración sobre su estado de salud y ha puesto en evidencia toda una corriente subterránea de antivacunas que quieren disimularse y seguir contagiando al resto por lo demás, porque parece que el señor, según lo que él ha dicho, no se lo puede creer, tuvo él mismo COVID y sin embargo mantuvo entrevistas presenciales con periodistas. Quisiera que nos explique ¿qué puede un empleador obligar a sus trabajadores respecto de la vacunación? Bueno, las vacunas no son obligatorias en las normas, por lo menos esta de aquí no. Lo que existe es un requisito para trabajar presencial, que es estar vacunado. Si yo soy un contador y puedo trabajar desde casa, en estricto podría estar no vacunado porque hace trabajo remoto, ¿no? Pero esa es la situación de un 30%. El 70% de los trabajadores hay que ir a trabajar todos los días o parte de los días. En esos casos, la ley señala que el trabajador tiene que estar vacunado con algunas, si es Johnson, 1 dosis, si es las otras 2 dosis. No se exige todavía la tercera dosis para ir a trabajar. En esos casos, si el trabajador no tiene la vacuna, pues no podrá trabajar. Y si no puede trabajar, la consecuencia es que no le van a pagar el sueldo.
Entonces es una suspensión que se llama en la ley perfecta. No trabaja ni tampoco hay sueldo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta que cambie la ley o se vacune o el trabajador renuncie. Conozco varios casos de trabajadores que han renunciado antivacunas y se están dedicando a otra actividad. Otros que están en casa, están haciendo otras cosas, pero no están yendo a trabajar porque le van a poner una multa a la empresa si permite que un trabajador se vacune. Sin vacuna, además de la exposición de riesgo al resto de trabajadores, ¿no? En resumen, los trabajadores, si no están vacunados, no reciben su sueldo, y como la situación parece que tiene para varios meses más, ¿no? Esta situación sanitaria difícil, lo recomendable para estos trabajadores es que se vacunen, ¿no? Como muchas veces nos ha dicho el doctor Huerta, pero si no quieren por alguna razón, van a tener que buscar otro tipo de chamba ya, ¿no? Sí, doctor Huerta, hay un tema que también genera mucha preocupación y que tiene que ver con el sistema sanitario. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, por este tema de los contagios, ¿no? El número importante de contagios que hay, al incremento, pues el sistema sanitario está a punto de colapsar, si es que no ha colapsado ya. Y esto genera preocupación porque ¿en qué papel o en qué situación tendríamos en el tema de la atención médica a aquellas personas con COVID y que requieren, por ejemplo, hospitalización o unidad de cuidados intensivos? ¿Qué nos espera en ese terreno? Lo que nos espera es quizás lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha documentado que el 20% de los hospitales están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los empleados, y no solamente hablamos de los médicos y enfermeras, sino del personal auxiliar, de las personas que están en cocina, el personal de los hospitales está en casa con Omicron. Entonces, igual va a suceder en el Perú, que cuando necesitemos ir a los hospitales no va a haber una fuerza laboral que pueda darnos la atención que necesitemos, Carlos. Doctor Huerta, hemos escuchado hace un instante al ministro Ceballos hablando en TV Perú respecto a las pruebas y mencionó las pruebas moleculares. Quisiera saber cuál es la recomendación para el tipo de pruebas que deben ser usadas, porque las moleculares pueden ser más rigurosas, pero son mucho más lentas y más costosas, mientras que las otras de antígeno uno las puede hacer uno mismo en su casa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el nivel de exigencia que se puede hacer respecto de una prueba y la otra para los trabajadores que deban abstenerse de ir a su centro laboral? Bueno, para empezar hay que quizás empezaría a, como te digo, Fernando, pensar en que vamos a tener que ser muchísimo más racionales en el uso de las pruebas porque no van a alcanzar. Entonces hay que priorizar quiénes son los que más pruebas pueden usar, las personas en riesgo de que se compliquen, etcétera. Yo creo que las pruebas no deben ser para todos y al MINSA le toca racionalizar un poco más. Ahora, si alguien está con síntomas, la prueba de antígeno tiene una sensibilidad muy alta que está alrededor del 85-90% bien hecha. De tal modo que esa es la prueba simple que hay que hacer cuando uno tiene síntomas. Ya en una persona de riesgo, en una persona mayor, en un niño que tiene factores de riesgo, Fernando, habría que hacer la prueba molecular, que es mucho más sensible. Y si no tiene síntomas, sobre todo. Pero si una persona tiene síntomas, las pruebas de antígeno se están usando en todo el mundo y aquí en Estados Unidos se usan todo el tiempo. Muchas gracias por su presencia a ustedes dos en RPP, doctor Huerta, médico y consejero de salud de RPP, doctor Toyama, abogado laboralista, que nos ha explicado cuál es la situación de los trabajadores frente a sus deberes y sus derechos en caso de que, como sucede con 30%, nos ha dicho, de la PEA presencial, se hayan infectados con COVID en esta variante de Omicron. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a los anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.